¿Cuáles son las tecnologías asociadas a los distintos tipos de paneles solares? Hablemos también de la eficiencia. Primero, vamos a hablar sobre los paneles solares de silicio monocristalino. Estos paneles están fabricados a partir de un solo cristal de silicio de alta pureza, lo que les permite alcanzar eficiencias superiores al 20%. Los paneles solares de silicio monocristalino son reconocidos como los más eficientes en el mercado. La estructura uniforme del silicio monocristalino permite una mayor absorción de la luz solar, lo que resulta en una mayor producción de electricidad. Además, estos paneles también tienen una buena tolerancia a las altas temperaturas. También los paneles solares de silicio monocristalino son de mayor costo en comparación con los otros tipos. Hablemos ahora de la segunda tecnología en paneles solares, los de silicio policristalino. Los paneles solares de silicio policristalino son una opción popular y ampliamente utilizada. Estos paneles están fabricados a partir de múltiples cristales de silicio, lo que los hace más económicos para producir que los paneles de silicio monocristalino. Si bien su eficiencia es ligeramente menor, generalmente alrededor del 15 al 17%, siguen siendo una opción confiable y eficiente para la generación de energía solar. Los paneles tienen una buena tolerancia a las altas temperaturas, de la misma manera que los paneles monocristalinos. Hay otro tipo de tecnología que está en el mercado que se llaman los paneles solares de capa delgada. Estos paneles se diferencian de los paneles de silicio cristalino en su tecnología de fabricación. En lugar de utilizar silicio, estos paneles emplean materiales semiconductores como teluro de cadmio, seleniuro de cobre, indio y galio o arseniuro de galio. Estos materiales se depositan en una fina capa como sustrato, como vidrio o acero inoxidable. Los paneles de capa delgada son más flexibles y ligeros que los paneles de silicio, lo que les permite adaptarse a diferentes aplicaciones y condiciones de instalación. Sin embargo, su eficiencia suele ser inferior a los de los paneles de silicio cristalino, con valores que varían entre 10% y el 12%. A pesar de esto, los paneles solares de capa delgada tienen ventajas en términos de costo de producción y rendimiento en condiciones de baja iluminación. Finalmente, comercialmente nos quedan los paneles solares bifaciales. Estos paneles son una opción cada vez más popular en el mercado. Tienen capacidad para generar electricidad tanto desde la parte frontal como desde la parte posterior, lo que aumenta su eficiencia globalmente. Al aprovechar la luz solar que se refleja desde el suelo o desde otra superficie, los paneles bifaciales pueden aumentar su producción de energía hasta en un 10 al 30% en la comparación con los paneles solares convencionales. Los paneles solares bifaciales pueden estar fabricados tanto con tecnología de silicio cristalino como de tecnología de capa delgada. Finalmente, en el campo de la energía solar, la eficiencia es un factor clave a considerar al elegir un panel solar. La eficiencia se refiere a la capacidad de un panel solar para convertir la radiación solar en energía eléctrica utilizable. Cuanto mayor sea la eficiencia de un panel solar, más energía se generará a partir de la misma cantidad de luz solar. En términos de durabilidad y rendimiento a largo plazo, hay diferencias entre los paneles monocristalinos y los policristalinos. Vamos a considerar algunos criterios para dar esta respuesta. Primero, hablemos de la composición y fabricación. Los paneles monocristalinos se fabrican a partir de un único cristal de silicio, lo que les da una estructura más ordenada y uniforme. Los paneles policristalinos se crean fundiendo fragmentos de silicio, lo que genera una estructura cristalina menos uniforme y con más impurezas.
Esta diferencia estructural hace que los monocristalinos sean más eficientes y menos propensos a degradación a largo plazo. También tendríamos que hablar de qué es esa tasa de degradación. Bueno, la tasa de degradación de los paneles solares se refiere a cuánto rendimiento pierden cada año. Se establece que los monocristalinos tienen una tasa anual entre el 0,3% al 5% y los policristalinos entre el 0,5 y el 0,8 anual. Esto significa que después de 25 años, por ejemplo, un monocristalino puede conservarse entre el 87 y el 92% de su capacidad original y los policristalinos retendrían entre el 80% y el 87%. La diferencia puede ser pequeña en el corto plazo, pero en sistemas diseñados para operar 30 años o más, los monocristalinos pueden generar hasta un 5% más de energía acumulada. También está otro parámetro, la resistencia al clima y condiciones ambientales. Para altas temperaturas, los monocristalinos tienen coeficiente de temperatura menor, lo que significa que su rendimiento cae menos en climas cálidos como por ejemplo el de Venezuela. También podemos hablar de la sombra parcial. Los monocristalinos responden mejor a las sombras y a la suciedad, ya que sus celdas suelen estar mejor interconectadas. Otro parámetro, humedad y corrosión. En ambientes costeros o húmedos, la calidad de los encapsulados y marcos es más relevante que el tipo de celda. Sin embargo, algunos paneles monocristalinos de alta gama tienen mejor sellado y protección contra la humedad. También está el tema costos versus beneficios. Monocristalinos, más caros, pero con mejor eficiencia y mayor producción en espacios reducidos. Policristalinos, más baratos, pero ocupan más espacio y se degradan más rápido. Si el espacio es limitado y busca máxima eficiencia a largo plazo, los monocristalinos son la mejor opción. Si el presupuesto es ajustado y el espacio no es un problema, los policristalinos pueden seguir siendo viables. Una última aclaratoria necesaria. La vida útil total de ambos tipos de paneles sigue siendo muy similar si están bien instalados y mantenidos. En términos de diferencia de precio porcentualmente entre los paneles monocristalinos y los policristalinos, pudiéramos decir que están entre un 15% y un 25%. Y ese mismo porcentaje se aplica para los bifaciales en comparación a los monofaciales como los monocristalinos o policristalinos. Los paneles monocristalinos son más costosos debido a su mayor eficiencia en el proceso de fabricación de sus celdas de silicio de alta pureza. En cambio, los policristalinos tienen una producción más económica pero ofrecen menos eficiencia. En términos generales, la diferencia de precio entre los paneles monocristalinos y policristalinos suelen estar en el rango del 15% al 25%, con los monocristalinos siendo más costosos debido a su mayor eficiencia y proceso de fabricación, que es más complejo. Los paneles bifaciales pueden generar más energía porque capturan luz tanto en la parte frontal como en la trasera. Esto le da una ventaja en términos de rendimiento, especialmente en instalaciones con superficie reflectante, como suelos blancos o techos metálicos. En cuanto a costos, entre los bifaciales versus los monofaciales, la diferencia de precio también está en el rango del 15% al 25%, aunque en algunos modelos más avanzados pueden costar hasta un 30% más. Factores que influyen en el precio. El tipo del marco, algunos bifaciales son sin marco, lo que puede reducir los costos. La tecnología de encapsulación utilizada, la que llaman vidrio o vidrio backsheet. La demanda en el mercado y los incentivos para los sistemas bifaciales también es otro elemento a considerar. Como beneficio adicional, diríamos que los bifaciales pueden aumentar la producción energética entre un 5 y un 30% en función del
y de la reflexión que pueda ocurrir en sus suelos. Esto hace que se compensa dicha inversión. Si bien la diferencia de precios entre tecnologías está en el mismo rango, 15 al 25%, la decisión debe basarse en un análisis de retorno a la inversión. Los bifaciales pueden ser más rentables a largo plazo dependiendo del diseño de instalación. Para el caso de plantas fotovoltaicas a nivel de utility scale o de grandes proyectos en Venezuela, los paneles monocristalinos son los más recomendados. Aquí la respuesta es sí. Los paneles solares monocristalinos son la mejor opción para plantas fotovoltaicas utility scale en Venezuela, principalmente por su mayor eficiencia y mejor rendimiento en climas cálidos. Sin embargo, es importante considerar también algunos factores claves. Ventajas de los paneles monocristalinos para el caso de Venezuela. Mayor eficiencia, 20-22% en promedio, lo que permite generar más energía en menos espacio. Mejor desempeño en altas temperaturas, algo crucial en regiones como el Zulia y Falcón. Mayor vida útil y menor degradación frente a otro tipo de paneles. Consideraciones y posibles alternativas. Paneles policristalinos son más económicos, pero menos eficientes, entre el 15 y el 18%, aunque pueden ser viables si el terreno no es una limitante, si hay espacio. Los paneles bifaciales captan la luz por ambos lados y pueden aumentar la generación en terrenos con alta reflectividad, como zonas áridas o suelos claros. Paneles de capa fina son menos eficientes, pero pueden tener mejor rendimiento en zonas de alta radiación difusa, aunque no son la opción más común en utility scale o grandes proyectos. Si el objetivo es maximizar la producción de energía en el menor espacio posible y garantizar la estabilidad en condiciones climáticas adversas, los monocristalinos, los paneles bifaciales pueden ser la mejor elección para el caso Venezuela. ¿Cómo se instalan en las vigas o estructuras los paneles solares? Por ejemplo, a nivel residencial, comercial o utility scale. La instalación de paneles solares implica el uso de sistemas de montajes diseñados para fijar los paneles de forma segura y eficiente, adaptándose a las características y requerimientos de cada tipo de instalación. A continuación, hablaremos sobre las metodologías según el nivel. A nivel residencial, por ejemplo, lo primero que se debe evaluar es la estructura, el techo. Se verifican que las vigas y la estructura del techo puedan soportar el peso adicional de los paneles y los sistemas de montaje. Esto incluye analizar la integridad del material, madera, metal, etc. y la distribución de cargas. Sobre el sistema de montaje, podemos decir que se emplean rieles o estructuras de soporte que se fijan directamente a las vigas o al entramado del techo. Estos sistemas suelen utilizar abrazaderas, pernos o tornillos diseñados para asegurar una sujeción firme, especialmente en condiciones de viento o nieve. Sobre el proceso de instalación, bueno, en esa preparación se marcan y se perforan puntos de anclaje en las vigas siguiendo un diseño previamente validado. Existe la fijación del sistema, ¿no? Donde los rieles se atornillan o anclan en las vigas, asegurando una distribución uniforme de la carga. Los paneles se montan sobre los rieles y se aseguran con abrazaderas o clips específicos. A nivel comercial, se requiere un análisis estructural detallado. En edificios comerciales se evalúa la capacidad de carga de las vigas y otros elementos estructurales, ya que los sistemas son de mayor tamaño y pueden requerir refuerzos. Se deben hacer los diseños adaptados en términos de los montajes, en términos de la geometría del techo del edificio. Puede ser necesario instalar soportes adicionales o realizar modificaciones en la estructura para distribuir adecuadamente el peso de los paneles solares. Para la metodología de fijación, bueno, se utilizan anclajes y pernos de alta resistencia junto con abrazaderas industriales para asegurar los rieles a las vigas. Este proceso suele incluir la supervisión de un equipo
y el cumplimiento de normativas y construcción de manera más exigente. Sobre la instalación y monitorización, bueno, tras la fijación del sistema de montaje, se procede al montaje de los paneles asegurando su correcta inclinación y orientación. Se instala además un sistema de monitorización para vigilar el rendimiento y la integridad estructural del montaje. Ya sobre los proyectos de gran escala o utility scale, se requiere un estudio, un diseño estructural riguroso, aunque muchas instalaciones a gran escala se optan pues, por sistemas de montaje en terreno con estructuras de acero o cimientos de concreto. Cuando se utilizan estructuras existentes como grandes edificios o naves industriales, se requiere un análisis activo de la capacidad de las vigas y soportes. También se diseñan sistemas modulares y robustos, hechos a la medida para soportar condiciones extremas y cargas elevadas. Estos sistemas pueden incluir marcos de acero soldado o estructuras prefabricadas que se fijan a las vigas mediante anclajes especiales y pernos de alta resistencia. En términos de su proceso de instalación, bueno, se realizan estudios de carga y se planifican los puntos de anclaje en las estructuras existentes. También la instalación se efectúa con maquinaria pesada como grúa para posicionar y fijar los sistemas de montaje en las vigas o estructuras. Se realizan pruebas estructurales y de conexión para garantizar que todo el conjunto cumpla con las normativas y soporta las cargas previstas, completando con sistemas de monitorización industrial. Finalmente, podemos decir como consideraciones generales que es estricto el cumplimiento de las normas. Es imprescindible que cada instalación cumpla con los códigos de construcción eh, y todo lo que implica la supervisión del equipo técnico para asegurar pues, que toda la actividad se desarrolle dentro de las mejores prácticas. Se debe considerar cargas adicionales como vientos, nieve, sismo, y por ello se seleccionan materiales y métodos de fijación que ofrezcan la máxima seguridad. Finalmente, diremos que la fijación de los paneles solares en vigas o estructuras se adapta a la escala del proyecto. En el ámbito residencial se utiliza un sistema de montaje sencillo y directo. En el comercial se requiere un diseño más robusto y adaptado a la estructura del edificio. Y en el tema de los grandes proyectos, la utility scale, se implementan sistemas industriales y modulares con estudios estructurales rigurosos para asegurar la estabilidad y durabilidad del sistema. Con los conocimientos que hoy he adquirido a través de estas explicaciones sobre los paneles solares, usted ya está preparado o preparada para representar comercialmente a cualquier marca o distribuidor de paneles solares dentro y fuera del país. No hay conocimientos superiores a estos para que usted pueda dignamente representar o buscar esas oportunidades laborales en el área como representante comercial de paneles solares.